Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me da mucho gusto saludar a toda nuestra audiencia que se está conectando poco a poco hoy con nosotros a esta transmisión especial en la que vamos a tratar un tema de actualidad y muy interesante, un tema muy de moda en esta época de pandemia en la que estamos haciendo tanto uso de los medios digitales. Y ahora vamos a platicar sobre la violencia de género en los medios digitales y particularmente con este fenómeno que se ha denominado la ley Olimpia. Y para ello, pues nos van a acompañar en esta sesión dos jóvenes mujeres que están activistas, que están empujando muy fuerte desde diferentes plataformas nacionales e internacionales por tratar de luchar en contra de la violencia de género en todas sus modalidades, particularmente en esta que es la que se ha venido generando en los medios digitales. Hoy vamos a tener como invitada a Olimpia Coral Melo Cruz, quien en un momento más se conectará con nosotros, y a Stephanie Enríquez Valerio, que ya está con nosotros. Stephanie, gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches, me da mucho gusto saludarte y te aprecio pues, que tengas el tiempo para platicarnos sobre este fenómeno que está sucediendo en nuestro país con la violencia de género en medios digitales. Hola, pues buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Para mí es una alegría estar aquí en Foro Jurídico, una revista que además yo aprecio mucho. Tengo un especial cariño donde he podido escribir y además donde se me hizo el reconocimiento de abogada disruptiva digital en esta generación de 2020. Así es que estoy muy contenta de poder platicar sobre todo con usted y pues adelante cualquier pregunta. Me disculpo un poquito con Olimpia, a veces como por problema de agenda se le juntan los eventos, pero aquí estoy dispuesta y en un momento más ella se une a nuestra plática. Bueno, pues déjame comentarle a nuestro auditorio, como bien dices tú, has sido objeto de reconocimiento por parte de la revista por esta actividad importante que desarrollas como una joven disruptiva abogada digital. Stephanie es licenciada en Derecho, es especialista en protección de datos personales y propiedad intelectual, es activista acreditada de Amnistía Internacional, es defensora de derechos humanos y es colaboradora del Frente Nacional para la Sororidad y además colabora en el Instituto de Ciberseguridad MX. Pues platícanos un poco a manera introductoria, si quieres, Stephanie, qué debemos entender o qué es este centro o Frente Nacional para la Sororidad y bueno, en cuanto se vaya incorporando Olimpia, que nos platiques un poco sobre este movimiento que ha generado reformas importantísimas en todo el país a partir de estas acciones que han promovido ustedes y particularmente desde hace años Olimpia Coral. Claro que sí. Pues la verdad es que no podemos entender el Frente Nacional para la Sororidad sin entender un poquito de la historia de Olimpia Coral Melo. Olimpia, pues así es una activista mexicana que fue víctima de la violencia digital, cuyo contenido íntimo sexual fue difundido en Puebla, cuando ella era más joven. Y pues justamente ella va, digamos, a levantar una denuncia por este caso a Puebla y justamente las autoridades de Puebla le comentan que no puede ser, digamos, no pueden hacer mucho o nada en realidad por dos asuntos. Uno, porque no existía un tipo penal que castigara ese acto. Y en segundo lugar, porque pues Olimpia era una joven que además era mayor de edad y que en esa medida, en esa medida no podían ayudarla porque era su responsabilidad. Y ahí vemos un caso claro de revictimización y estas fueron las respuestas. Olimpia Coral, en lugar de justamente rendirse
y aunque tuvo un proceso justamente pues de introspección y depresión, digamos, ella intentó incluso terminar con su vida, ella decidió tomar la fuerza para justamente que aunque a ella no tuviera las vías legales, otras personas, otras mujeres que fueran víctimas, sí las tuvieran. Entonces ella decide, a través del feminismo, a través de la acción social, justamente poder digamos, atacar esto, une a las mujeres para que en cada uno de los estados sea reconocido este tipo penal y la violencia digital sea reconocida como una forma de violencia hacia las mujeres. Entonces, el Frente nace así, el Frente es una colectiva feminista, todavía no es una asociación civil, y lo que justamente hace es unir a diferentes colectivas también de otros estados para luchar en contra de la violencia digital. O sea, por lo que tú nos platicas, la primera, digamos, la primera acción que se plasma en un resultado legislativo frente a este fenómeno que antes no estaba tipificado, es en Puebla, ¿verdad? Donde sucede este hecho de difundir sin consentimiento de ella, no obstante que se hicieron, digamos, por parte de su pareja o novio, esta difusión de estas imágenes, fue sin su consentimiento, pero aquí es donde primero se reforma la ley penal, ¿así es? Justamente la ley Olimpia, que lleva además un nombre como una forma de además, digamos, reforzar la identidad de Olimpia, ya que digamos que cuando ocurren este tipo de delitos, lo que ocasionalmente es que a la víctima pues le da vergüenza incluso llamarse como se llama, que su cuerpo sea exhibido. Olimpia siempre platica y decía que le daba pena que su cara estuviera expuesta y que tenía ganas de arrancarse la cara porque pues era reconocida y además los medios de comunicación lo que hicieron fue replicar ese contenido y le empezaron a decir la gordibuena, pues justamente fue utilizar su nombre para poder justamente pues de alguna manera luchar en pro de sus propios derechos, reivindicar su nombre. Y lo que hace la iniciativa, que literal nació en la cocina de Olimpia, es dos asuntos. Es un paquete de reformas, esto es importante que lo digamos. A veces buscan la ley Olimpia y la verdad es que la ley Olimpia no es una ley. Es un paquete de reformas que incluye reformas a la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencias, tanto federal como en las locales, para que se reconozca la violencia digital como una modalidad de violencia de género y además que se reconozca en los códigos penales, tanto el federal como los locales, justamente el delito de compartir contenido íntimo sexual sin consentimiento de la víctima. Y esto abarca toda la cadena, desde la producción hasta el compartir el contenido íntimo sin el consentimiento. ¿Y cuántas son digamos, las conductas que implica este tipo ahora de violencia en medios digitales, violencia de género en medios digitales? No es nada Bueno, más no es nada más la difusión de la imagen, ¿no? Sino tiene así es. más En realidad contenido. existe como más modalidades dentro o más subcategorías dentro de la violencia digital que no solamente abarcan el compartir contenido íntimo sexual, sino que abarcan otras conductas que van desde los discursos de odio, los discursos discriminatorios, el acoso y hostigamiento sexual a través de las líneas de expresión, el acceso no autorizado a algunas páginas o sistemas informáticos, también compartir contenido íntimo que no sea sexual sin el consentimiento de la víctima. Y la verdad es que incluso la suplantación de identidad, existen muchísimas, digamos, conductas dentro de la violencia digital que queremos reconocer y que estamos buscando reconocer en todos los estados de la República y justamente nada más es una de las modalidades las que estamos buscando una especial tipificación. Esto no quiere decir que las otras conductas no estén tipificadas, quiere decir que las demás conductas pueden caber en otros tipos penales, pero que no es dentro de este tipo o una nueva creación de tipos penales. Y tengo entendido que ya son varias entidades en las que ya se aprobó la ley. Creo que en la Ciudad de México también el año pasado se hicieron estas reformas, ¿no? Ya son ley vigente.
Son 24 estados en los que ya se ha aprobado la ley Olimpia. En este momento está en discusión me parece que en Tamaulipas, donde tenemos algunos problemas, tanto en Sonora también donde tenemos problemas por su redacción, y en Campeche y ya me parece que esos son los que ahorita seguirían, pero si va en 24 estados, en la Ciudad de México se aprobó en enero. De este año. O sea Así que, es. Apenas es como una ley, unas reformas nuevecitas. bueno, nosotros hemos podido ver a raíz de que este fenómeno se ha ido difundiendo en las redes, en los medios, que hay muchas personas que están desde luego a favor de estas reformas, pero vemos también que hay gentes que están en contra, inclusive tenemos algunas señales contrarias del propio de participantes de la Cuarta Transformación y bueno, en realidad se agrave al movimiento feminista con este tipo de conductas. ¿Qué podrías comentarnos al respecto de estos fenómenos un poco, estas reacciones parecería indignas, ¿no? O machistas. Pues es bastante complicado hablar como justamente del machismo en los gobiernos porque, digamos que históricamente hemos presenciado este machismo. Nosotras en el feminismo hablamos de sistema patriarcal, justamente donde hay un sistema opresivo que específicamente oprime a las mujeres. Entonces, la verdad es que ha sido lamentable porque ahora sí que no ha importado el partido ni la bandera, vemos que hay un rezago en cuanto a atender las violencias contra las mujeres, ¿no? En México existe el feminicidio y son asesinadas 10 mujeres o más de 10 mujeres al día. La mayoría de las mujeres hemos sido víctimas de algún tipo de violencia sexual y pues ya mejor ni hablemos de la digital porque pues el problema también es que todavía no están capacitados o capacitadas nuestras autoridades para atender la problemática desde una perspectiva justamente tecnológica y mucho menos con perspectiva de género. Sí, la verdad es que ha sido muy difícil, no obstante que ya hay jurisprudencia de la Corte, que hay tratados internacionales de juzgar con perspectiva de género, pues sí nos damos cuenta que es muy difícil todavía en algunos tribunales que esto se entienda y que a veces creen que juzgar con perspectiva de género es nada más mencionar que era mujer la víctima y eso es lo que consideran que es una perspectiva de género aplicable a la impartición de justicia y tienes razón, está muy lejos de ser eso. Y aquí, bueno, pues parecería que esta es una categoría un poco más, pues más compleja, ¿no? Que la juzgar con perspectiva de género. ¿Qué sugerirías para capacitar jueces, ministerios públicos? ¿O qué hay que hacer? ¿O cuál es la gran tarea que tenemos enfrente, el gran reto que tenemos con esta nueva modalidad? Híjole, qué pregunta tan buena. Yo les diría que también empezaran a leer Foro Jurídico, donde hay muchísimos artículos enfocados justamente al derecho informático y a los abogados digitales. Y la verdad es que, pues, justamente con la experiencia, ¿no? No solamente del activismo, sino del derecho informático, pues necesitamos que se abran las puertas para los y las abogadas que tienen experiencia y pues vayan a capacitar a estas personas. Pues lo que necesitamos en primer lugar es la intención de la capacitación y además que se enfoquen los recursos, ¿no? Porque justamente hace unas horas, un par de horas, estuve en una clase máster de de Tania Rembaum, que es justamente la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, y donde yo aprendo siempre muchísimo de ella, y donde justamente ella decía, no importa tanto si ampliamos los catálogos y tipos penales, si en realidad los fiscalías, los ministerios públicos no tienen los recursos económicos para atenderlo, ni los científicos, ni los tecnológicos. Entonces pareciera que hay una especie de populismo en la ley y que quieren tipificar nada más como para ponerse una palomita de que ya están intentando. Entonces yo diría que lo que tenemos que hacer es justamente que exista más recursos para la impartición de justicia, para que las fiscalías especializadas en verdad sean especializadas, donde además se les pague bien a las personas de tecnología, porque si no ellos prefieren dedicarse a la parte privada,
y no a la parte pública, y pues justamente que además se acerquen a la sociedad civil que ya tiene experiencia, también a los privados, para que se les dé este tipo de capacitación. Necesitamos que salgan las leyes especiales, que salgan las leyes secundarias, para que además no exista justificación bajo el principio de legalidad y que pues en efecto se puedan hacer. Miren, Olimpia ya se conectó, creo que tuvimos unos problemas técnicos para que se conectara, pero ya se está conectando. Bueno, pues es parte de esta nueva normalidad digital ahora que estamos acostumbrándonos en el sector justicia y en todos los sectores, en las empresas, en las universidades, a que lo tenemos que hacer por esta vía. Y bueno, pues siempre no deja uno de tener ciertos, digamos, ciertas dificultades a veces aquí cuando vamos a pasar alguna presentación, en fin, ahí andamos Así es. patinando. Pero Los bueno, errores de estar en vivo. ahí nos vamos acostumbrando. Hace unos cuantos meses yo me autodefinía como ignorante digital y ahora pues ya somos principiantes porque nos ha tenido que llevar esta nueva realidad, esta nueva normalidad, a usar los medios para todos. No sé si ya estés con nosotros, Olimpia. Sí, aquí ando. Hola. Pues bienvenida, nos da mucho gusto que te Ay, a mí también. conectes. Muchas gracias, doctor. Y la verdad es que primero le pido una disculpa porque tuve problemas técnicos a todo el auditorio que nos estaba escuchando. No puedo encender la cámara, me marca también error. Y pues voy a estar así en el audio. Discúlpenme, por favor. Estoy en deuda con ustedes. Bueno, no tienes entonces todavía audio, ¿verdad? Es cámara es lo que no tienes, ¿verdad? Video. Cámara es lo que no tengo, pero estoy aquí siguiendo y compartiendo todo. Bueno, pues mira, estábamos platicando sobre este gran esfuerzo, esta gran lucha, esta batalla que has dado tú a nivel nacional con este primer proyecto de reforma a la ley para poder sancionar y castigar lo que es la violencia de género en medios digitales. Y me gustaría que nos platicaras un poco, ya nos dijo Stephanie, la gran cantidad de estados que ya tienen pues estas reformas en tu ley vigente, que nos comentaras un poco cuál ha sido esta lucha, cuáles son los retos a los que te has enfrentado promoviendo en las diferentes legislaturas estatales que puedan pues incluirse en las leyes esta nueva esta conducta delictiva de la violencia de género en los medios digitales. ¿Qué nos podrías platicar al respecto de tu experiencia? Bueno, muchas gracias por dar la oportunidad de platicar en espacios como este en primera instancia. Y bueno, la violencia digital definitivamente, como ya lo dijo mi compañera, la abogada Stephanie Valerio, es una extensión de la violencia sistémica que se vive. Compartirles que hasta hace algunos años, podemos decir que a lo mejor desde la experiencia, como desde el activismo que hemos tenido hasta hace algunos años, ni siquiera tenía un concepto claro de cómo llamar a esta violencia, de cómo identificar a esta violencia, porque primero tiene como algunos aspectos diferentes, nuevos, diversos, que aunque es una extensión y aunque no es un nuevo tipo de violencia, simplemente es un espacio más en donde se transmite de manera sistemática la violencia que de por sí ya se vive en los espacios comunes, como en la calle, en las casas, en las escuelas. Ahora encontró un nuevo medio comisivo para ejercerse, que es justamente el espacio digital, que no es más que aquellos conjuntos de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y que esta violencia, bueno, termina dañando, por desgracia, aunque no desconocemos, daña a las personas en general. Tiene una mayor agravancia contra las mujeres y contra las niñas desde un ámbito de la sexualidad, por ejemplo, por poner solamente una línea o un aspecto de un tipo de la modalidad de violencia digital, porque la violencia digital no solo es la sexual, no solo es la difusión de contenido íntimo, sino que son aquellos aspectos perpetuados y agravados que dañan la dignidad, la intimidad, la vida privada de las personas, pero que se ensaña mucho más con las mujeres y con las niñas. Ha sido una lucha que no he hecho sola, no es algo que yo haya podido sola,
creo que detrás de un proyecto como el que hemos emprendido en conjunto, justamente estamos todas de manera igual, aportamos todas de manera igual desde nuestra sororidad, que es esta alianza entre mujeres de SOR, de hermanas, de vernos como aliadas y no como rivales. Y desde también, no nada más en un capricho por entrar en la toma de decisiones, sino como un acto de justicia desde el momento en que las mujeres no solamente somos activistas o defensoras de derechos humanos o feministas, sino que además somos profesionistas, o sea, somos investigadoras, somos abogadas, somos psicólogas, y las que no somos tampoco eso, no quiere decir que no, o sea, estoy hablando de manera generalizada, no sirva que tengas o no tengas una profesión, porque todas nos atraviesa este tipo de violencia, y creo que más allá de que un legislador o una legisladora desde la clase política pueda tener el poder de tomar decisiones con solo levantar la mano, es muy difícil que entiendan el sentir básico de esta reforma. La ley Olimpia ha costado y ha costado mucho, pero cuesta más que el dinero. La ley Olimpia cuesta vivencias, cuesta sentires, cuesta dolor, cuesta que nos minimicen, cuesta que siempre, por un lado, por ser mujeres, por otro lado, por ser feministas, y por el otro lado, ponerles el pie a la distribución de contenidos íntimos sexuales, que hasta hace algunos años era algo normal hacerlo, porque las mujeres se grabaron, porque las mujeres tienen la culpa. Hacerles entender como primera etapa que no, que las mujeres tenemos derecho a la intimidad en los espacios offline y online, ha sido el gran reto. O sea, para las personas es, pero ¿por qué si ustedes se dejaron grabar? No había un momento en el que se dijera. Hoy compartir este contenido, y lo voy a decir desde quitarnos formalismos, no solamente a las personas que lo difunden, que lo comparten, que lo compilan, los convierte en una basura, sino el Estado ya definió que además ellos son delincuentes por hacer esta situación, ¿no? Y eso habla mucho de un cambio estructural desde la raíz. La ley Olimpia no es la panacea, ni tampoco va a venir a cambiar todos los problemas, pero sí es el camino, al menos la punta del iceberg, desde los sentires, desde la legítima rabia de trabajar en conjunto, por lo que pasamos muchas, porque no solo es el caso de Olimpia, es el caso de todas las compañeras. Yo tuve el privilegio de poderlo externar hacia afuera, pero hay muchas más que se ha llevado esta violencia en sus vidas, en sus privacidades, en sus cuerpos, en sus mentes, y que la violencia digital es como si te penetraran, como si te violaran sin penetrarte. No necesitan tocar tu cuerpo ni violar, penetrarte físicamente para estar violando cada vez que difunden, cada vez que comparten. Y bueno, hoy esperamos que dentro de algunos tiempos no muy lejano, la gente diga, oigan, ¿se acuerdan cuando algunas mujeres estaban, les decíamos locas y que andaban luchando por sus derechos, y además las llamábamos, por ejemplo, feminazis, y que andaban peleándose con las redes sociales, y andaban peleándose con las organizaciones con mucho más privilegio? ¿Se acuerdan de esas locas que les andábamos diciendo que por qué se dejaban grabar, y que alguien diga, ay sí, ¿no? Qué retrógrada, ¿cómo pudimos lograr eso? Tal cual como lo hacemos hoy en día las sociedades, cuando hablamos de que cómo, o nos cuestionamos cómo es posible que a las mujeres en los años 40, en los 30 no las dejaban votar, y que hoy decimos qué retrógrados, qué tontos los legisladores, cómo es posible que no dejaran votar a las mujeres porque creían que así se rompía el núcleo familiar. Aspiramos a eso. Aspiramos a que no nada más sea un cambio legislativo, porque las legislaciones por autonomía pues son perfectibles. Aspiramos a que esta cuestión íntegra de lucha cambie de manera el chip social de ver nuestros cuerpos como objetos sexuales, y que algún día mis hijas, sus hijos de ustedes, las personas que nos están escuchando digan, qué retrógrados, qué tontos, ¿cómo era posible que en el 2020 a las mujeres que violaban su intimidad sexual les dijeran que ellas tenían la culpa? Qué retrógrados, qué tontos los diputados de Sonora, de Tamaulipas, de Tabasco, que además no reconocieran una lucha tan legítima y que pusieran primero sus partidos políticos antes que los sentires de las dignidades de las mujeres. Eso es lo que aspira la lucha, y pues no es algo que haga solas, gracias a las compañeras. Y en las cuestiones técnico-jurídicas, bueno, son dos cambios principales legislativos, entre otros más. Uno al Código Penal para tipificar o darle un tipo penal, ¿no?, de castigo a la difusión, producción de contenido íntimo no consentido, no consensuado. Y un reconocimiento como una modalidad de la violencia digital a la ley de acceso
de las mujeres a una vida libre de violencia y los que se vienen, porque estamos también pensando justo en estos cambios que se van a hacer del procedimiento, porque ahí faltan muchos retos, las capacitaciones a las policías cibernéticas, las fiscalías, la contención de pruebas, vaya, si nos pusiéramos a hablar en cuestiones técnico, jurídico, penales, falta todo, pero ya empezamos juntas y juntos creo que el primer paso. Pues, muy interesante, Olimpia, y de verdad que te felicito por esta pues, gran lucha que has venido haciendo y que vas a seguir haciendo. Tenemos aquí algunas preguntas del auditorio, un poquito ya le hacía yo la reflexión con Stephanie sobre los temas de la capacitación para ministerios públicos, sobre todo policías, que la primera pregunta sería, ¿qué tanto en estos años que has avanzado en los más de 20 lugares o estados donde se ha plasmado la reforma, se va quedando en letra muerta o lo ven como un logro político y no como verdaderamente una transformación que tienda a que no se revictimice a las víctimas, a las mujeres? Y qué habría que hacer? Porque pues a veces platica aquí alguien a través de una pregunta que tuvo un caso de estos y nadie los pela, ¿no? A la hora que llegas, ni el secretario del juzgado ni el Ministerio Público saben de qué se trata, ni tampoco quieren analizar los medios, si te roban el celular y después suben a las redes algún material de estos, pues luego ni siquiera saben qué hacer con esos materiales. ¿Cuál sería tu comentario al respecto, Olimpia? Bueno, voy a dividir la respuesta en tres partes. Creo que la primera justo enfocada al tema de la impunidad, la segunda enfocada a la responsabilidad de los servidores y redes sociales, que son empresas privadas de prestación de servicios, y la última, que no es responsabilidad de las víctimas, pero sí es una responsabilidad de una educación integral de la legalidad y la educación jurídica como una herramienta de empoderamiento para las mujeres y la legítima defensa. En estas tres, digamos, posturas para responder la pregunta, la primera sobre la impunidad. La impunidad no tiene que ver solo con la ley Olimpia. Me parece de repente una cuestión demasiado, con todo respeto, misógina, el hecho de que se esté viendo la ley Olimpia o las reformas para reconocer la violencia digital, para castigarla, pues han sido banderadas del movimiento feminista y eso no es que sea una excusa para no verlas con lupa, porque se debe ver con lupa, pero creo que ha sido sumamente basado en minimizar el tema, el hecho de que se refiera, ¿y cómo lo va a hacer si existe impunidad? No, hombre, no solamente existe impunidad, existe revictimización. Y además, no solamente por la ley Olimpia, creo que por cuestiones de condiciones de género y que en cuestiones sexuales estamos atrasadísimos, pero no por eso debería de pasar una idea por la cabeza de que entonces ¿para qué sirve la reforma? Porque también como hay muchos retos, hay algunos estados y recientemente ahorita Chiapas, donde ya hay vinculados a proceso y eso genera, y además ya hay sentencias a favor de las víctimas por esta situación, lo que genera un cambio que seguramente no sabemos en qué momento va a ser, estamos presionando mucho para que sea pronto, pero que ahí va dando frutos, ¿no? Si hay que cambiarle cosas, estamos en toda la disposición de hacerla, porque creo que justo en eso radica las cuestiones legislativas. Y además de esto, en la segunda instancia, ¿por qué no han procedido algunas cosas? ¿O qué hemos observado, por ejemplo, sobre víctimas que nosotras incluso hemos acompañado a poner estas denuncias? Bueno, esta falta de perspectiva o este tabú social que existe sobre los cuerpos de las mujeres en el ámbito de la sexualidad hace que desde la persona que te toma la entrevista, que es un ministerio público, hasta la persona que va a investigar y va a hacer el peritaje de toda la situación, tenga ya por constitución un hecho de por qué voy a defender a esta persona, a esta mujer si ya se dejó grabar. Esta es una falsa dicotomía que ha afectado mucho la revictimización y que ha abonado justamente a que esa revictimización pues sea una de las principales condicionantes de las que no haya un verdadero acceso a la justicia, no solo para esta reforma, sino para todos aquellos delitos relacionados con las mujeres y con las niñas, y sobre todo con la sexualidad.
Pero además de esto, dentro de las redes sociales, las plataformas, hemos encontrado, por ejemplo, hablo de las 299 carpetas pues ya de investigación que hay en la Ciudad de México. Quisiera aterrizarlo a Ciudad de México, son donde tenemos más datos. De esas 299 carpetas, valdría la pena cuestionarse cuántas de ellas, que no ha habido ningún vinculado a proceso, y tampoco, aquí ya, perdón, hay vinculados a proceso, pero no hay todavía sentencias favorables a las víctimas. ¿Qué está pasando? Y lo platicamos hasta hace algunos días con las fiscales pidiéndoles la transparencia de estos casos. Uno de los principales cuestionamientos que se estaban dando es que no había ratificaciones de las denuncias, uno. Dos, este desconocimiento del tema había abonado a que, pues bueno, siempre lo hemos dicho, la ley Olimpia no es un texto, es una causa, hay que darle seguimiento, de nada sirve sin políticas públicas y sin capacitación. Y entonces eso era otro tema. Pero además de esto, dentro de la custodia de pruebas, encontramos, por ejemplo, que había muchas mujeres que iban a poner la denuncia y que la falta de esta, de esta cultura de la legalidad y la falta de herramientas jurídicas para el empoderamiento de todas en esta, desde el ámbito penal, desde el ámbito civil, desde el ámbito del derecho, mermaba mucho. Muchas mujeres ponen sus denuncias, pero no aportan o no arrojan pruebas para los nexos causales y las investigaciones. Otro tema es justo el que cuando se les pide la investigación, celulares perdidos, cuando está identificado el agresor es mucho más fácil la investigación, pero cuando no está identificado el agresor plenamente, estamos hablando de un medio comisivo específico y especial, que además es un delito continuado y además es un delito que tiene sus peculiaridades de la investigación. No tenemos peritos específicos digitales en algunos estados, ni siquiera existe la carrera de derecho digital o de una o en algunas universidades no hay una especialidad en derecho digital, por ejemplo. No tenemos en México la firma de un tratado de Budapest, lo que impide incluso que dentro de la investigación, cuando el agresor o el servidor está en otro país, pues se merme ahí mucho o tarde muchísimo la intención de colaboración internacional entre la empresa que está en otro país, que ha agredido a una mujer, que ha agredido a la persona, y la solicitud de la fiscalía. Lleva Facebook 6 meses sin dar información. Las redes sociales están siendo las dueñas de toda la información, ya lo sabíamos, pero además de esto, ante la solicitud de información, aunque sea con una orden de la fiscalía, mientras no exista la obligatoriedad de las redes sociales para brindar esa información, bueno, las redes sociales están siendo cómplices de este cuestionamiento. Ahí está el reto de la ley Olimpia, en el hecho de también comenzar ya a ver ahora en la implementación qué es lo que está fallando. Y en lo que estamos viendo en Ciudad de México, al menos que está fallando, es eso. La investigación, cuando no está el sujeto pasivo de delito identificado, en la investigación para el arrojo de pruebas, para la información, las empresas privadas de servicios de Internet y las empresas privadas de redes sociales no están colaborando y no están obligados a colaborar, además, que es lo peor. ¿Te parece, Olimpia, que en ese sentido habría que promover también reformas legales para que hubiera una mayor responsabilidad de las personas? Yo creo que en primer lugar tenemos que hablar del convenio de Budapest como un inicio, pero no tendríamos que estar hablando de reformar las redes sociales, porque sería en este país, con la clase política que tenemos, sería un crimen de Estado el hecho atentado contra la libertad de expresión. Pero también creo que deberíamos de aterrizar, a investigar y a poner sobre la mesa que la libertad de expresión no debe dañar la dignidad humana y que las empresas, en las cuestiones de violación a la intimidad sexual, que no está a debate, a ver, en una cuestión de falsedad de información, una cuestión de ataques cibernéticos, una cuestión de privacidad, o una cuestión en la que estemos hablando no de algo sexual, bueno, pues hay siempre muchos corrientes y muchas áreas de investigación. Pero una cuestión de violación a la intimidad sexual, los cuerpos de las mujeres en el ámbito digital, creo que no debería haber ningún debate, pero no a aventurarnos a que sí, queremos que se legisle y que se prive a Internet o a las redes sociales, pero sí creo que deberíamos de comenzar a hablar de estas colaboraciones para la investigación por parte de las autoridades y las empresas privadas.
y que además de esto, bueno, pues se genere un ámbito en el cambio de las políticas de privacidad y las políticas de ejecución de las redes sociales para comenzar a ver el tema de la violencia sexual en Internet no como algo tolerable. No debería de ser tolerable en estas empresas el violar nuestros cuerpos de manera masiva. Y la tercera es justamente esta cuestión de las mujeres y de las víctimas. Desgraciadamente, no hay muchas de ellas no merman sus denuncias o no dan un seguimiento en el miedo que se tiene, que es un miedo legítimo y es algo entendible. Lo primero que quieren es que se bajen sus contenidos de la red y entonces empiezan a borrar toda la información y como siguen viendo que sigue subiendo o como ya tratan de encontrar canalizar ese dolor que tienen, pues terminan borrando todas las pruebas y esta contención de pruebas que no se tienen ha afectado mucho las investigaciones o peor aún, terminan saliéndose de Internet como derecho humano, como derecho legítimo a las personas, como la única medida que existe. Y ahora lo que ya está pasando es que ya no tienen excusas. O sea, antes nos decían, es que eso no es un delito. ¿Cómo voy a ayudarlas? Eso es un delito. Bueno, ahora ya no hay excusas. Ya es un delito en 24 estados del país. Ahora, ¿qué sigue? Creo que sigue seguir escuchando, seguir analizando, seguir investigando y seguir proponiendo para que esta y todas las reformas que tengan que ver con el ámbito de las mujeres y las niñas dejen de ser solamente punitivas en una cuestión hacia afuera y empiecen a darle justicia a las mujeres y a las Muy niñas. bien. Quisiera preguntarte, Stephanie, en tu calidad de abogada especialista que eres en medios digitales, si tienes algún conocimiento de precedentes en derecho internacional, derecho comparado, sobre, en otros países que se castigue la violencia de género en medios digitales, más, menos, o que no se castigue como se está haciendo en México. En realidad no se ha analizado con temas a nivel como mundial, sino que se ha legislado en materia de revelación de secretos y junto con en Europa, pues el reglamento europeo de protección de datos personales y pues más bien se abarca desde ese sentido, o sea, no lo han abarcado en el contexto mexicano. Y pues a pesar de que, digamos, existen esto, o sea, hay que aclarar que los precedentes apenas se van a hacer los precedentes judiciales, porque jurídicamente tenemos como varios problemas, o sea, no solamente en la persecución de los delitos, que es un problema común en todos los países, en especial en países donde reina la impunidad y la injusticia, sino además teóricamente, jurídicamente, los ciberdelitos en realidad son temas que son teóricamente y jurídicamente complicados de abordar, porque además existen dos sistemas de derechos, el derecho civil y el derecho del common law, que además no están empalmados, donde además nosotros tenemos un principio de bien jurídico que a veces parece que complica un poco la tipificación de los delitos y que además me parece más concreto hablar que a pesar de que nosotras estamos siempre promoviendo la ley Olimpia, sabemos que, como dice Olimpia, no es la panacea, pero que además sabemos que el contexto principal de la protección de las personas en Internet tiene que venir desde la prevención del uso de las tecnologías. El analfabetismo digital no es que no usemos las tecnologías per se, es que no sabemos cómo usarlas. Ustedes verán que apenas se acaba de presentar por parte de el senador Miguel Ángel Mancera una iniciativa para hacer una ley general de ciberseguridad, donde lo que pretende también es derogar todos los tipos penales que existen en el Código Penal Federal, que se supone que estaban enfocados a ataques a sistemas informáticos, y amplía un catálogo como más, un poquito más amplio, pero que además yo creo que todavía no logra permear como en la sociedad, o sea, en lo que realmente está pasando en la realidad. Pero imagínense, o sea, si apenas estamos platicando de eso, vemos que la ley Olimpia lo que hizo fue adelantarse un poquito a esto y crear estos precedentes, no solamente en México, sino en América Latina. En América Latina es muy complicado que se hable esto. Hemos hablado con gente de Guatemala, de Poderosas, que les mando un saludo, que justamente nos decían,
Guatemala, sí, que pues México está años luz de Guatemala y nosotras pues por ejemplo creemos que nosotras estamos bastante atrasados porque no tenemos políticas criminales, no tenemos políticas de atención y como digo, finalmente pues es complicado que se provea justicia, donde se tengan protocolos porque además, ¿cuántas personas realmente saben de derecho informático de nuestro país? No, pues pocas, es una modalidad nueva. Ahora pidamos que esas personas estén en los puestos públicos por salarios mínimos, pues eso no es como muy difícil, ¿no? En el lado del activismo también pues se ve, ¿no? Que hay como también iniciativa, pero que también sabemos que debemos de analizar las leyes a detalle, sobre todo en el aspecto penal, donde pues los principios además tienen que ser muy bien respetados porque el derecho penal es la última ratio, porque además nosotros lo que pretendemos vivir es en un sistema democrático donde digamos, la fuerza del Estado esté limitada, pero que al mismo tiempo existe esta necesidad de que existan estos tipos penales porque la violencia digital, y no solo la violencia digital, sino todas las violencias, en específico las de género, se escalan. Es decir, pueden empezar en un insulto por alguien que conocemos y puede terminar en feminicidio. Esto es escalable. Entonces, el tema es muy complicado, muy complejo desde el sentido además jurídico, y creo que lo que va a pasar es que van a empezar a crearse precedentes gracias a la ley Olimpia y que además la ley Olimpia va a servir como base del análisis para las reformas que se están planteando en materia de ciberseguridad, pero que en realidad esto va a ser un poco de ensayo entre prueba y error, porque mundialmente ni siquiera estamos bien homologados y no tenemos una idea concreta de qué queremos que se penalice y qué no, cuando existen también otros derechos que pueden ser como atacados, como la libertad de expresión, el derecho a acceso a la información y pues muchos otros derechos que también estamos aquí malabareando de alguna manera y que tampoco se han entendido como completamente. Olimpia, me gustaría preguntarte como una inquietud personal. Poquito antes de que se declarara la emergencia, pues tuvimos estos grandes movimientos en nuestro país a principios de marzo, que unió a muchísimos grupos de mujeres alrededor de la lucha, del combate contra la violencia de género, por la igualdad de la mujer, por la equidad. Eh, ¿Cuál ha sido la respuesta, la reacción con otros liderazgos feministas frente a este movimiento que tú encabezas, pues promoviendo esta ley Olimpia, esta incorporación de la violencia de género en medios digitales en todo el país? Bueno, en el feminismo no hay liderazgos. Todas somos líderes y todas somos iguales. Eso no, es que es bien complejo entender la manera en que nos entendemos hacia adentro del feminismo. El feminismo es un movimiento político de todas, con todas y para todas. Y además es una cuestión también de praxis, de teoría, de entendimiento y de construcción. Yo creo que siempre es bueno el debate. Hemos hecho muchas mesas de análisis, de debate, y que siempre vamos trabajando juntas desde nuestras acciones, desde nuestros saberes, desde nuestros sentires, y que además de todo creo que ha sido una reforma que independientemente de que el texto haya salido en pluma y digamos en escritura en la cochera de mi casa y que todos los días lo analizamos y que como mi compañera Stephanie, como Marce, como Frida, además siempre estamos viéndole todas las comas y así, ¿no? Incluso nosotros hacemos la comparación de otros estados y siempre estamos como abonándole diario al texto. Independientemente de eso, el texto no nos corresponde a nosotras, es de todas, es del movimiento, es de la lucha de todas. El hecho de que se llame Ley Olimpia no significa que me corresponde a mí ya no me corresponde la Ley Olimpia, ya no es mi reforma, es la reforma de las compañeras, porque los sentires que nos han atravesado, independientemente de que tengas redes sociales, de que tengas educación digital o no, las personas que vivimos, que habitamos o no Internet,
podemos ser víctimas de este tipo de violencia y más desde de los entendidos que la opresión patriarcal también se vive en los espacios digitalizados. Entonces, no, la verdad es que no funciona aquí como los partidos políticos de a ver quién se lleva la bolita o a ver quién se lleva la estrellita. Aquí funciona de manera muy diferente, o al menos así es como lo hemos aprendido con las compañeras. Lo exponemos, lo hacemos, y que cada uno en sus estados, por ejemplo, ahorita en Tamaulipas, a las compañeras están dando mucho la batalla justo para que no sea visibilizado como un botín político y que sirva y que se le dé seguimiento, porque en miras al 2021, bueno, pues todo el mundo va a querer políticamente correcto, luchar con las mujeres y para las mujeres, pero qué ironía que sea sin las mujeres. Yo creo que no, que siempre, claro, por supuesto que siempre hay debate, eso no romantizo, hacia adentro, no, hombre, nos damos unos debates, pero muy increíbles, sobre todo en estas posturas políticas que tenemos, y además siempre va a haber cuestiones en las que no estemos de acuerdo dentro del movimiento, pero eso no significa que haya liderazgos o choques de liderazgos, o tampoco significa, al menos desde nuestras colectivas y con las compañeras con las que hemos tenido el privilegio, el gusto y el amor de colaborar en conjunto, que nos veamos más o que nos veamos menos. Lo único que sí, por ejemplo, quisiera comentar es el hecho de que parece que cuando en los gobiernos o en los congresos me citan a mí, ellos creen que justo es eso, que soy líder de un movimiento y que por eso ya no tienen que citar a todas las demás. Y eso me causa, además, no solo me río por desesperación, la verdad, porque ya estamos hartas de eso, pero es una cuestión de que indigna el hecho de pensar que es como si fuéramos, no sé, un partido o una organización de liderazgos piramidal, en que si a mí me participan, ya entonces le voy a decir a todas las compañeras, ya compañeras, callémonos, ya no rompamos vidrios, ya no hagamos nada porque ya me hablaron a mí. No, hombre, el hecho de que a mí me hablen o que a mí me participen o que a mí me escuchen no significa que estén escuchando a todas, y no significa que nos estén participando a todas, porque todas vivimos opresiones de manera diferente. Entonces, bueno, pues ha sido algo que nos retroalimenta, que ayuda y que abona para todas, y lo que no fue para nosotras, en el sentido en el que, por ejemplo, yo ya no puedo denunciar ni siquiera por la ley Olimpia cuando pasó mi caso, pero lo que no fue para nosotras, que sea para ellas, que sea para otras, y bajo ese entendido de solidaridad, de amor, de empatía, creo que por eso es que el movimiento, además referido al movimiento feminista, pues es amor, o así es como nosotros lo entendemos, como amor. Olimpia, por ahí leía hace algunos días con motivo de este movimiento que tú estás pues, impulsando de reformar las leyes para incorporar la violencia de género en los medios digitales, que en algunas ocasiones te has venido enfrentando a críticas oficialistas o que se dice que estás vinculado a algún partido, que pretendes alguna cuota política, en fin. Y bueno, a mí me parece que este movimiento es genuino y que es muy legítimo lo que tú estás encabezando, pero ¿qué comentario tendrías al respecto? ¿Se te denosta a veces o sientes alguna presión desde la oficialidad? ¿O este es un cuento? No, la verdad es que hoy fue un día muy difícil, se me dejan ser, de hecho acabo casi de hacer un live. Hoy me ofrecieron una candidatura plurinominal, justo. No es la primera vez que me la ofrecen, pero es que yo estoy del lado correcto. A mí me gusta estar de este lado. ¿Es político? No, hombre, pues claro que es político, no están equivocados, pero es una política feminista, es una política de tierra, de territorio, de sentires. Si a lo mejor esto me lo hubieran ofrecido, la verdad es que en el constructo que tenía hace como 4 o 5 años, no, hombre, ya no hubiese yo andado tocando las puertas del Congreso, yo hubiese sido la diputada y subo yo la reforma, pero hoy ya no. Hoy las circunstancias son diferentes, cada vez te desencantas de los partidos políticos, sobre todo de los partidos políticos, de la clase política, del Estado, te desencantas porque no terminan de entender la legítima lucha, y otra vez no terminan de entender, de nada nos sirve, por ejemplo, y yo espero que
pues que no haya repercusiones por lo que voy a decir, pero pues ahorita todo el mundo en el Partido Acción Nacional en Tamaulipas diciendo ya subimos la ley Olimpia, pero a nosotras no se nos olvida que el hermano del gobernador Cabeza de Vaca pidió el PAC del padrote en el Senado hace 2-3 años. Esas cosas no se pueden olvidar. Hay conciencia porque lo vivimos. Es imposible traicionarme a mí misma y traicionar a mis compañeras cuando gracias a ellas estoy viva. Gracias a mi mamá, a mis hermanas, a mis amigas, a nuestros colectivos, yo aprendí la libertad y aprendí a ser viva. Ponerte estas gafas violetas desde el feminismo hace que te quites todos estos tabús, estereotipos, roles y que incluso estas cuestiones tóxicas de pensar que solo a través de esa política de Estado puedes hacer cambios. Yo me siento a gusto de este lado, del lado de la política feminista, del lado del movimiento feminista y no, hombre, pues me van a inventar muchas cosas. Pues ojalá me manden, aunque sea el recurso que tienen los partidos políticos para que podamos operar de una manera muchísimo más integral, menos precaria, porque el activismo se precariza mucho en este país, en el mundo, y que ojalá pues esas personas, ¿no? Que de repente joden mucho, creo que también nos entiende que también últimamente si yo quisiera ser candidata tengo todo el derecho de serlo y últimamente si yo quisiera ocupar un cargo de elección popular o no, tenemos todo el derecho de hacerlo siempre cuando eres mujer se te cuestiona y siempre cuando estás tratando de hacer algo se cuestiona. Creo que vamos a hablar de estos cargos, de estos espacios que deben de ser utilizados justo desde los sentires y desde la conciencia. En ninguna universidad te puede enseñar todo en libros, todo en leyes, todo en teoría, pero en ningún lado te enseñan conciencia. Y creo que eso es lo que debería de prevalecer, ¿no? El hecho de tener conciencia y lealtad al lugar y al origen y al momento en el que me dieron vida. O sea, yo nací a partir del movimiento feminista y aquí estoy a gusto. Pues mira, es un esfuerzo muy loable el que tú has venido encabezando, con resultados tangibles desde una posición precarísima. Así es que yo modestamente te diría que no hay que desaprovechar las oportunidades porque tú podrías hacer mucho más desde un Congreso federal o local para tratar de cerrar este círculo importante que has venido logrando con la ley Olimpia. Como bien decía Stephanie, no van a encontrar la ley Olimpia en ningún buscador de Google porque en Estados Unidos sí, al que encabeza una iniciativa se le pone así a la iniciativa, pero aquí no, es el gran esfuerzo que has hecho. Así es que yo diría que no lo eches en saco roto. Yo conozco grandes mujeres activistas que en su momento lucharon por algo, llegaron a la Cámara impulsada por algún partido y lograron reformar leyes, impulsar movimientos todavía más grandes en esas cajas de resonancia que son las cámaras del Congreso de la Unión. Pues bueno, no sé, estamos ya en la parte final de la entrevista. Ha sido muy interesante. Hay aquí muchos comentarios, felicitaciones y por esto que hacen las dos. Pero me gustaría un poco que me dijeras ya casi de salida qué es el Frente Nacional para la Sororidad, que es una palabra que, por cierto, causa de repente mucha extrañeza esta manera de definir la solidaridad para estos temas de mujeres. No sé qué nos podrías comentar brevemente al respecto. Claro. Bueno, el Frente Nacional para la Sororidad es una colectiva nacional integrada por diferentes causas, retos, compañeras, organizaciones de mujeres que luchamos por una vida libre de violencia en los espacios digitalizados, cada una desde sus sentires, desde sus espacios, que decidimos unirnos en alianza y con un fuerte compromiso en valor desde la sororidad. La sororidad, entendía la sororidad como un gran reto dentro de la organización política feminista, no para romantizarnos como mujeres, porque el hecho de somos personas, podemos cometer errores. La sororidad no significa que debemos de justificar las acciones misóginas o machistas que además pues las tenemos interiorizadas. A los años que hemos vivido nos han educado toda la vida normalizando actitudes, contextos,
discursos misóginos y machistas, y eso no significa que no lo podamos decir las mujeres, que no lo hagamos. La sororidad significa vernos como aliadas y no como rivales. La sororidad no significa, y voy a poner un ejemplo, Stephanie sabe que la adoro con todo mi corazón, pero la voy a poner como ella como ejemplo. La sororidad no significa que si yo y Stephanie nos cayéramos gordas, porque pues nos caemos gordas, hombre, nos vimos un día y dijimos, qué gorda me cae, me hizo muecas y me cae mal. Y ya, si allá afuera salen y la acosan, me vale. La sororidad significa justo eso, el reconocer que podemos tener diferencias y está bien, y creo que no podemos romantizar de todo nuestro constructo político como mujeres. Pero la sororidad significa que si Stephanie Valerio me cae mal y sale a la calle alguien la cosa, yo voy a dar mi vida entera por luchar por su derecho legítimo de Stephanie Valerio a no ser acosada y no ser invadida en su cuerpo, porque nos queda estar del lado de nosotras. Independientemente de cómo vivamos nuestras opresiones, nos queda estar del lado de nosotras porque es una cuestión histórica, la deuda es histórica. Hay una palabra, por ejemplo, la fraternidad, que si hablamos de las civilizaciones primitivas, estamos hablando del faters, del paters, del familia, y que si hablamos además de cómo se ha visto el vínculo entre hombres, pues ha sido justamente viendo a las mujeres como objetos de regalo, de posesión, de poder. Los cuerpos, los puercos, los camotes, las reses y las mujeres son el objeto de intercambio, son el vínculo entre hombres. Y entonces las mujeres estábamos destinadas a ni siquiera poder vincularnos entre nosotras mismas. Y eso significa que en los siglos XIV, XV, XVI, incluso se llegó a hacer delito el hecho de que las mujeres estuvieran juntas. Y de ahí viene esta frase de mujeres juntas ni difuntas. ¿Por qué? Porque las mujeres solamente tenían derecho a vincularse entre ellas cuando lavaban la ropa o cuando hacían quehaceres domésticos. Hoy en día, por eso es que, ay, las feminazis están ahí haciendo cosas. Espanta cuando las mujeres estamos juntas, y es un acto revolucionario vernos como aliadas y no como rivales, y es además un acto de cambio estructural político de un sistema en el que las mujeres pues podamos empezar a organizarnos, como, donde sea y a la hora que sea. Por ejemplo, cuando dos hombres llevan la misma camisa a un salón de clases, lo que hacen es chocarse el puñito y decir, traemos la misma camisa, compadre del América, qué padre. Cuando dos mujeres traen la misma blusa en el salón de clases, lo primero que hacemos es decir, ay, ¿por qué trae la misma blusa? Seguro se la compró en la barata, quítatela, quítatela, porque los roles y estereotipos de belleza nos han enseñado que nosotras tenemos que aprender a rivalizar entre nosotras y no hacer sororidad. Entonces el frente radica bajo esa lógica de un reto de emprender la sororidad, un término justamente de sor, de hermanas, de vernos como aliadas, y que viene a oponerse justo al solo el vínculo entre hombres, desde el paters, desde el familia, desde la fraternidad, comenzar a vernos desde el lado de estar siempre en nosotras, y comenzar a visibilizarnos entre nosotras, a reconocernos entre nosotras, y hacer un acto en un mundo donde matan a 10 mujeres al día, en donde cualquiera que está viendo este live y cualquier mujer que ha salido a la calle ha sido acosada, ha sido tocada, que cualquiera de nosotras no somos capaces de pasar en medio de hombres, por ejemplo, porque siempre sabemos que nos ven nuestros cuerpos, nos cosifican, y eso no desconoce que también la opresión y la violencia la pueden vivir los hombres, pero no en las mismas condiciones. Ningún hombre cuando ve un grupo de mujeres en la calle dice, oye, no manches, ahí están esas mujeres, crúzate de calle, porque ya ves que siempre nos ven las pompis. O sea, esas cosas no las hacen ustedes. Nuestras mamás, nuestras tías, sus hijas, todas nos hemos cruzado la calle por no pasar en medio de cierto grupo de hombres, porque sabes que siempre te van a voltear a ver, porque decían en una conferencia, es que las mujeres llaman más la atención. El cuestionamiento es ¿por qué llamamos más la atención? Porque han limitado nuestros cuerpos a la hipersexualización sexual, ahora sí que a la hipersexualización de los objetos de nuestro cuerpo como objetos al placer de una cultura porno, una cultura basada en el placer sexual masculino. Entonces, creo que es bien importante cuestionarnos todo. ¿Por qué? ¿Por qué es la pregunta? ¿Por qué me rasuro? ¿Por qué quiero cumplir este estereotipo? ¿Por qué quiero hacer sexting? ¿Por qué decidí comprarme este vestido? ¿Por qué, aunque ya no aguante las zapatillas, me las tengo que poner? Eso habla la sororidad, de cuestionarnos entre nosotras para buscar libertad y para buscar amor en un mundo donde estamos viendo estas opresiones. Pues creo que la mejor venganza es ser felices. Muy bien, Olimpia, pues con esta explicación daremos por terminado el programa. No sin antes pedirte si tienes algún punto de contacto, algún correo, algún teléfono para que la gente que quiera conocer más de este movimiento lo tenga.
y también pedirle a Stephanie alguna reflexión final de despedir, Stephanie. Hola, pues igual valdría la pena algún día como hacer una repetición para tratar los temas jurídicos específicos de la violencia digital, que son muy importantes para el Frente, para mí, para el INCIBE y para todos los activistas, en especial porque ya estamos sufriendo en varios estados una experiencia donde hay falta de técnica legislativa, donde no se tienen los conocimientos penales básicos y donde además los que están creando las leyes no son peritos ni son jurisconsultos, ni son abogados en muchos de los casos. Entonces creo que valdría la pena hacer como un análisis, sobre todo sabiendo que se viene una ley general de ciberseguridad, donde pues valdría la pena hacer no solamente un análisis jurídico, sino un análisis con perspectiva de género, interseccional, un análisis, como dice Olimpia, con las palabras, punto y coma, para que estos tipos penales no sean letra muerta. Apenas estamos viendo cuáles son los productos que va a tener esto, pero sé perfectamente que hay muchas personas que ya se sienten un poco más tranquilas sabiendo que existe la ley Olimpia en sus estados y que además seguiremos estudiando, pero sí les pediría yo al gremio jurídico que hicieran un análisis jurídico de los tipos penales que están a punto de aprobarse, en especial en Tamaulipas y Sonora, para que justamente nos ayuden a evidenciar que existe este problema técnico-jurídico penal y enfocado en el derecho informático y después no estemos sufriendo las consecuencias de tener tipos penales que no son aplicables o que además vulneran derechos de las víctimas. Yo les invitaría a que leyeran estas propuestas, a que se manifestaran y que acompañaran de alguna manera esta lucha que es 100% de mujeres, que ha traído el feminismo, las juventudes, y como hizo Olimpia, que además no hubiera llegado hasta donde ha llegado si no hubiera en cada uno de los estados, aunque sea una feminista, que no hubiera luchado porque esto fuera tomado en las legislaturas estatales. Muy bien, pues gracias. Olimpia, ¿quieres comentar algo o ya nada más te doy las gracias? Gracias a todos, gracias por el espacio y pues mi mensaje iría justo para las personas, las mujeres y las niñas en este momento que estén viviendo violencia sexual en internet, que no tengan miedo, que nuestros cuerpos desnudos, vivir nuestra sexualidad no es un crimen, no es un delito, pero difundirla sin tu consentimiento sí lo es, que no solamente está mal y que no solamente es reprobable, sino que además es un delito ante el Estado, que cuando hay un robo y te roban la bolsa y sales a la calle y no te dicen, oye, pues ¿para qué te compraste bolsas si ya sabes que hay rateros? Y en el caso de nosotras, igual, identificar que la violencia digital es real, que nosotras no tenemos la culpa y que luchen, que nuestra sexualidad, nuestros senos, nuestra vagina, nuestras vulvas, nuestras estrías, nuestros vellos, nuestros rostros, no son algo con lo que debamos de avergonzarnos. ¿Quién debe de soltar la primera piedra para decir, no abran las piernas, deberían no dejarse grabar? ¿Quién de ustedes no empezó una relación a los 16, 17 años sin educación sexual? ¿Quiénes de ustedes no tuvieron, desgraciadamente, límites y tabús al vivir su vida íntima con este país tan machista donde no somos ni siquiera capaces de decirle pene al pene y vagina a la vagina, por ejemplo? ¿Cómo pedimos que las mujeres no mandaran packs y ni siquiera somos capaces de dar educación sexual? Que no es tu culpa, que quien sea que esté escuchando esto, que luche siempre, que luche diario hasta que la dignidad sea costumbre. Muy bien, pues gracias, Olimpia. Te reitero mi gratitud por haber participado esta noche con nosotros. Igual, Stephanie, muy enriquecedor. Les reitero aquí y me sumo a las felicitaciones de las más de 120 personas que estuvieron conectadas hoy con nosotros, a quienes les agradezco su participación y que se hayan conectado, además de los que estuvieron en Facebook Live. Y pues nos sumamos a esta gran lucha de estas mujeres valientes y ejemplares. Bueno, pues nada más les recuerdo que pueden consultar la revista Foro Jurídico en su versión digital gratuitamente a través de www.forojurídico.mx y podrán encontrar pues cuestiones muy interesantes, sobre todo sobre la reforma judicial que viene y cómo en esta época de justicia digital los medios alternativos de solución de conflictos
deben ser una prioridad. Pues muchas gracias, se despide de ustedes su amigo Elías Huerta Psijas, y los invito para que estén con nosotros en nuestra entrevista del próximo jueves a partir de las 7 de la noche. Muchas gracias, particularmente a todos los que se conectaron. Buenas noches y nos vemos hasta la próxima. Gracias, Stephanie, gracias, Olimpia.